Buenas tardes, de nuevo aquí continuamos con el tema de física. Aquí vamos a ver otras fórmulas. Entonces, hablamos en esta oportunidad de humedad relativa o estado higrométrico. Que está relacionado por M, masa del vapor de agua contenido en un volumen determinado de aire en un momento dado. T es tensión o presión, que está esa masa en ese momento preciso. Ahora M1, masa del mismo si el aire está saturado de vapor con su correspondiente presión o tensión. Entonces ahí se hallaría el estado higrométrico. Bueno, eso finaliza el tema de temperaturas. Ahora sigue péndulo. El péndulo, aquí señalamos la amplitud y esta otra distancia la elongación. Entonces, para hallar la elongación en X se aplican estas fórmulas donde alfa es el ángulo referente al eje X, R es la longitud del péndulo, bueno, aquí hace referencia sobre el tema del ángulo con esta igualdad, donde T es tiempo y T mayúscula, bueno, T minúscula tiempo y T mayúscula es el periodo, N mayúscula frecuencia. Bueno, estos valores son expresados para poder hallar el ángulo referente al eje X. Entonces creo que no hay más explicación sobre estas son las relaciones. Elongación sobre el eje Y, de igual manera se involucran los mismos parámetros. Velocidad en el eje X es esta el BT, velocidad tangencial. Recuerden ver el movimiento circular uniforme. Y el ángulo alfa tiene tiene valores, otra fórmula. Bueno, entonces otra fórmula para hallar la velocidad en el eje X es esta expresión, involucrando la longitud del péndulo, el valor que define o la componente X, T el periodo, bueno, y pi una constante. Bueno, listo. La velocidad en Y de forma análoga, velocidad en el eje Y de forma similar. Entonces no tienen una explicación. Bueno, la explicación es similar. Aceleración en el eje X, entonces es igual a esta expresión donde A es la aceleración centrípeta y el ángulo. Listo. Este W, recuerden que es la velocidad angular al cuadrado, y X es la distancia que ya dijimos por acá, la componente en X. Listo. Fórmula de, bueno, la aceleración en X, la aceleración en Y de forma similar se hace en el análisis. Fórmulas de periodo en el péndulo. Esto es en el eje X, esto es en el eje Y. Esta es la componente en el eje Y, esta es la componente en el eje X, aceleración en el eje X, aceleración en el eje Y. Bueno, periodo. Aquí
la componente en el eje Y es la gravedad y esta es la longitud del péndulo. Bueno, leyes del péndulo. Bueno, no necesita ninguna explicación. Aquí las longitudes y los periodos, los valores de gravedad. ¿Qué más se relaciona acá? ¿Qué más se relaciona acá? Bueno, aquí se relacionan dos péndulos, ¿no? Dos, donde un valor de periodo corresponde a un valor de longitud. Entonces estas son las leyes de los péndulos. Y tenemos por aquí más de péndulos, fuerza en X, donde está la aceleración en X, fuerza en Y igualmente, de forma análoga, energía cinética, igual velocidad en el eje X, la componente de la velocidad en X, listo. Movimiento ondulatorio, entonces aquí entramos a ondas, donde longitud de onda esta es igual a la velocidad de propagación por el periodo de esa onda. Hay ondas transversales, son de esta forma, y ondas longitudinales como las de un parlante, como las que emite un parlante. Energía cinética, ya la vimos en tema anterior, pero en este caso en el eje Y pues se contempla la componente de velocidad en el eje Y. Reflexión de ondas planas, viene el frente de onda con un ángulo de incidencia y se refleja con un ángulo de reflexión. Reflexión de ondas planas. Refracción de ondas. Refracción es cuando pasa de un medio a otro. En este caso hacen referencia al agua y el aceite. Entonces una onda tiene un ángulo de incidencia y un ángulo de refracción. ¿Sí? Y bueno, aquí hay una relación de ángulos, un estudio de ángulos. Listo. Índices de refracción absoluto, donde aquí está la relación. Índice de refracción absoluto, donde C es la velocidad de la luz en el vacío y C1 es la velocidad de la luz en ese medio, por ejemplo en el aceite o en el agua. Y entonces este es el índice de refracción, ya lo decíamos, en el agua, alcohol, aceite. Bueno, estos son estos valores de índice de refracción absoluto. Ahora entramos al tema de acústica. Dice que el hombre es capaz de percibir los sonidos entre 10, bueno, un rango alto, 16.000 a 20.000 vibraciones por segundo. ¿Sí? Índices de refracción relativo. Entonces, donde C1, bueno, aquí estamos, que C1 es la velocidad, bueno, en este caso no, la velocidad del sonido en el medio 1 y la velocidad del sonido en el medio 2. Y están dados por sus índices de refracción absolutos, estos. ¿Listos? Bueno, este es el índice de refracción relativo y estos son índices de refracción absolutos. Entonces la relación está dada. Estas son velocidades del sonido en esos medios, porque estamos ya en acústica, ¿no? Velocidad del sonido 340 metros por segundo. El eco, una reflexión del sonido. Una persona alcanza a escuchar la propagación de su voz a un décimo de segundo en el eco. Debe haber una distancia mínima de 17
metros al obstáculo para que se genere o percibamos el eco. Área de propagación del sonido. Bueno, es una esfera, ¿no? Es una esfera, el sonido se propaga en todos lados. El sonido se propaga en todos lados. Es una esfera de radio R. El oído dice que percibe 10 a la menos 16 vatios sobre centímetro cuadrado y soporta 10 a la menos 4 vatios sobre centímetro cuadrado. Intensidad del sonido está dada por esta relación donde P es intensidad del movimiento vibratorio. Esta intensidad está dada en vatios por centímetro cuadrado. Listo, entonces gracias por su atención y recuerden que esta es la recopilación de fórmulas. Estamos en el tema de física y vamos en acústica. Gracias.